Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy tenemos un tema que ha conmocionado a todos, Asl llorando frente a Özcan con un mensaje desgarrador, diciendo que casarse con él fue el error de su vida. La noticia llegó como un terremoto en el mundo del espectáculo. Nadie esperaba que una pareja que siempre había mostrado sonrisas frente a las cámaras terminara en lágrimas y acusaciones tan fuertes. Según testigos, Asl no pudo contenerse y rompió el silencio en un evento privado, rodeada de amigos y colegas. Con la voz entrecortada dijo, Özcan, contigo viví momentos que pensé que serían eternos, pero hoy solo puedo decirte que casarme contigo fue el error más grande de mi vida. Sus palabras dejaron helados a todos los presentes. Özcan, sorprendido y visiblemente afectado, intentó responder, Asl, no es justo que digas esto delante de todos. Yo también cometí errores, pero sabes que siempre te amé. Sin embargo, la tensión ya era demasiado grande. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos tratando de calmar la situación, otros mirando incrédulos el drama que se desarrollaba delante de ellos. La noticia se filtró rápidamente a los medios. En cuestión de horas, los titulares ya circulaban en redes sociales y portales de espectáculos. Muchas mujeres que siguen la historia de esta pareja se sintieron identificadas con el dolor de Asl. Yo también me equivoqué al pensar que el amor lo solucionaba todo, comentó una seguidora en Instagram. La empatía y el apoyo hacia Asl crecían minuto a minuto. En entrevistas posteriores, personas cercanas a la pareja revelaron que los problemas entre ellos no eran nuevos. Asl llevaba tiempo aguantando en silencio. Ella intentó salvar su matrimonio varias veces, pero Özcan nunca cambió sus actitudes, declaró una amiga cercana. Otro allegado aseguró, no fue una decisión de un día para otro, Asl se cansó de luchar sola. La frase fue el error de mi vida resonó con fuerza en todas las plataformas digitales. Millones de comentarios y reacciones convirtieron el tema en tendencia. Muchas mujeres lo interpretaron como un acto de valentía, un ejemplo de que callar no siempre es la solución. Asl se convirtió en símbolo de fortaleza, alguien que se atrevió a decir en voz alta lo que tantas callan. Pero la historia no se quedó allí. Özcan, intentando limpiar su imagen, dio una declaración breve a los medios, no quiero hablar mal de la mujer que amé. Solo espero que encuentre la paz que busca. Sus palabras parecían conciliadoras, pero para algunos sonaron a excusa. De inmediato, surgieron debates sobre quién tenía la razón y qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos. Las cámaras de televisión no tardaron en acorralar a ambos con preguntas punzantes. Algunos reporteros insistían en saber si había terceras personas involucradas, pero Asl se limitó a responder con un seco no se trata de eso, se trata de respeto. Su mirada transmitía un cansancio acumulado, como si cada palabra hubiera estado guardada durante años. Los programas de espectáculos comenzaron a analizar cada detalle, desde el vestido que llevaba Asl en esa noche hasta los gestos de Özcan al escuchar la dura declaración. Los expertos en lenguaje corporal afirmaban que la tensión en sus manos, la forma en que bajaba la mirada y los silencios prolongados revelaban culpa y arrepentimiento. Por otro lado, los seguidores de Özcan defendían que él había sido siempre transparente y que estaba siendo víctima de una exposición pública injusta. Mientras tanto, en redes sociales, se abrió un debate mucho más profundo. ¿Hasta qué punto las mujeres deben aguantar en nombre del amor? Los mensajes de apoyo hacia Asl eran acompañados de hashtags como #error de mi vida y #fuerza Asl, que se volvieron tendencia mundial. Mujeres de diferentes países compartieron sus propias historias de relaciones fallidas, creando una cadena de confesiones que transformó lo que parecía un simple escándalo mediático en un movimiento de sororidad. Un psicólogo invitado a un programa matinal opinó: lo que estamos viendo con Asl es un fenómeno social. Ella, sin proponérselo, se convirtió en portavoz de un sentimiento reprimido en muchas mujeres, el de reconocer que un matrimonio no siempre es sinónimo de felicidad. La valentía de verbalizarlo frente a todos es lo que la convierte en símbolo de empoderamiento. Por su parte, Özcan trataba de mantenerse firme. Dio una entrevista exclusiva en la que aseguró que seguía amando a Asl y que su intención jamás fue lastimarla. Sin embargo, cada declaración suya era analizada con lupa y cuestionada en foros digitales. Si realmente la amaba, ¿por qué permitió que llegaran a este punto?, escribía una usuaria en Twitter. Otros, más conciliadores, pedían respeto a la intimidad de la pareja,
recordando que detrás de la fama había dos seres humanos sufriendo. El impacto fue tal que incluso marcas que habían contratado a la pareja para campañas publicitarias decidieron pausar sus contratos. Nadie quería quedar en medio de la tormenta mediática. Esta decisión solo aumentó la presión sobre Özcan, cuya imagen pública se veía cada vez más debilitada. En medio de todo, Asl decidió guardar silencio. Su último post en redes sociales fue una fotografía en blanco y negro con la frase, a veces, romper es la única forma de salvarse. Ese gesto poético, sencillo pero contundente, encendió aún más las especulaciones sobre un inminente divorcio. Los seguidores aguardaban ansiosos algún comunicado oficial. Abogados cercanos confirmaron a la prensa que se habían iniciado consultas legales, aunque ninguno de los dos protagonistas lo admitió públicamente. El silencio alimentaba la curiosidad, y cada día surgían nuevos rumores, desde la división de bienes hasta la custodia de las mascotas que compartían. Mientras tanto, los medios internacionales comenzaron a recoger la historia, presentándola como el retrato de una pareja perfecta que se desmorona en público. Revistas europeas titulaban, Del amor ideal al error confesado. En América Latina, programas de entretenimiento dedicaron largos segmentos a debatir la fuerza de las palabras de Asl y la reacción de Özcan. Lo que empezó como un conflicto íntimo había escalado a convertirse en un fenómeno global. Los fans creaban videos recopilando momentos felices de la pareja con música melancólica de fondo, mientras otros montaban clips de la noche del enfrentamiento con títulos dramáticos como La caída del cuento de hadas. Un periodista cultural resumió el asunto con una frase que se viralizó. Lo que duele no es el final del amor, sino la forma en que se derrumba el mito de la pareja perfecta frente a millones de espectadores. Los próximos días prometían más revelaciones. Se rumoreaba que Asl daría una entrevista exclusiva en la que contaría toda su verdad, sin filtros ni miedos. La expectativa era enorme, confirmaría traiciones, humillaciones, o simplemente reconocería que el amor se acabó. Mientras tanto, Özcan parecía decidido a recuperar la narrativa. Publicó un mensaje en su cuenta oficial, el respeto y el cariño no desaparecen de la noche a la mañana. Pido que se respete nuestra intimidad y que no se juzgue sin conocer toda la historia. Sin embargo, ese llamado a la calma fue recibido con desconfianza. Para muchos, llegaba demasiado tarde. El eco de la frase de Asl seguía repitiéndose en titulares, comentarios y debates, casarme contigo fue el error más grande de mi vida. Una oración que, aunque nacida en un momento de dolor, se convirtió en el estandarte de miles de mujeres que encontraron en ella un espejo de su propia lucha. Y así, lo que empezó como un escándalo más de la farándula terminó transformándose en un fenómeno social, un recordatorio de que detrás de las luces, las portadas y las sonrisas, habitan historias de dolor, valentía y decisiones que cambian vidas para siempre. Queridas seguidoras, ¿qué opinan de esta confesión tan fuerte? ¿Creen que Asl hizo bien en expresar su verdad públicamente? Déjenme sus comentarios y compartan sus experiencias, porque leerlas siempre enriquece nuestra comunidad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Y recuerden, en este espacio, cada historia importa y cada voz cuenta.